Bien, como podrán ver, tenemos en estudio la visita del contraalmirante Carlos Tello. Él participó de esta operación Chavín de Huántar y vamos a conversar un poco sobre esta acción y un poco también qué vino después de ello. Contraalmirante, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto nuevamente estar contigo y poder dirigirme a tu teleaudiencia. Hace unos días se estrenó esta película basada en esta exitosa operación Chavín de Huántar, ¿no? Y se cuenta un poco la historia, digamos que adaptada a una película. Pero cuando, digamos, se supo que se iba a dar esta película, muchos de los que participaron en ella, no en la película, sino en la operación, entiendo yo, eh, se remontan a aquel momento. ¿Qué es lo primero que recuerda cuando le mencionan Chavín de Huántar? Bueno, en lo personal yo fui muy amigo de Juan Valer y para mí, en mi mente y en mi sentimiento, la operación de rescate está muy relacionada a la amistad que yo tuve con Juan Valer, ¿no? Claro, es lo primero que se le viene a la mente. Sí. Entiendo con un poco de nostalgia, ¿no? Pero en el tema de la operación, hubo un momento, y que incluso ahora se ve mucho en redes sociales, que mientras, digamos, se hacían las operaciones previas, y se filtró una información a través de un diario que incluso decía en la portada, sí existe el túnel, ¿no? ¿Cómo tomaron ustedes, que iban a ejecutar la operación, una publicación como esta? Bueno, definitivamente con una traición, ¿no? Porque eh, cada uno tiene una profesión, tiene un objetivo más o menos económico, pero yo creo que uno tiene que anteponer sus intereses personales a la patria, ¿no? Y en este momento lo principal eran los intereses de la patria y sobre todo la vida de los rehenes, ¿no? Pero lamentablemente este periódico, por el afán protagonista y amarillento, pues publicó algo que delató nuestro trabajo y puso en riesgo la vida de todos los rehenes. ¿Esta publicación frenó en algún momento la operación? No, nosotros estábamos preparados para en cualquier momento, en cualquier condición, iniciar el asalto, de repente no en la condición más deseada. En ese momento no era la más deseada porque no habíamos terminado de desarrollar un plan que nos dé cierta tranquilidad, porque los planes en una situación de rescate de rehenes conforme va pasando el tiempo se van mejorando, ¿no? Pero en ese momento que se presentó la situación esta de velar la información de los túneles, no estábamos en la condición ideal, ¿no? Y no sé si está bien que lo diga, pero ¿cuál fue su, digamos, la labor que le dieron a usted? ¿Cuál era su principal tarea durante la operación? Bueno, yo era el comandante de la unidad antiterrorista de la Marina, que se llama la Unidad Especial de Combate de Infantería Marina. En mi unidad íntegra, desde que comenzó la crisis, se involucró en esta operación. Primero como un apoyo al ejército, ya que la orden del presidente era que los comandos del ejército ejecutaran esta operación y mi participación inicial fue desde el punto de vista logístico de presentarme y ver qué requerimientos tenían los comandos del ejército en armamento, en comunicaciones principalmente, para apoyarlos. Pero a la hora de iniciar el planeamiento tenía algo de experiencia y me integré al grupo del Estado Mayor que comenzamos a hacer la planificación de esta operación. Posteriormente, como fue pasando el tiempo, ya personal de mi unidad comenzó a integrarse ya a los pelotones operativos. Pero en la ejecución propia de la operación, mi participación directa fue en el trabajo de explosivos en la activación de la carga inicial para el asalto, ¿no? En la que estaba en la sala, Sí, en la sala principal. debajo del piso, ¿no? Tanto de la sala, el comedor y un almacén que nosotros habíamos tenido información de que guardaban cierto material que era indispensable neutralizarlo, ¿no? Ahora, vital, según lo que se conoce después, según la historia, vital fue la participación de Gianpietri, ¿no? Sí, es correcto. Tuvimos la participación del almirante de que en paz descanse, lamentablemente ya nos dejó. Hubo un oficial del ejército que pudo esconder un Viper y se lo informó al almirante y entre los dos comenzaron a recibir y transmitir información a personal del Servicio de Inteligencia Nacional que estaba destacado esta misión. Durante la operación, digamos,
se logró, digamos, la reducción de todos los terroristas. Ellos quedaron sin vida porque hubo un enfrentamiento, ¿no? Y todo lo escuchamos, me acuerdo, en vivo por la televisión. Yo me acuerdo que regresaba de estudiar de la universidad y estaba viendo un programa de televisión y cortaron la transmisión y empezaron a postar las imágenes de la recuperación de la embajada. En ese enfrentamiento murieron todos los terroristas. Luego de esto empezó estos procesos judiciales contra los que participaron en la operación. ¿Cómo se siente una persona, un uniformado, que cumple su labor, tiene un objetivo, lo realiza y luego enfrenta un proceso judicial por eso? Bueno, nosotros como militares, ya lo he conversado en varias oportunidades, ¿no? Nos acondicionan a la guerra, nos acondicionan al combate, ¿no? Dentro de nuestra formación, dependiendo del nivel, si uno es combatiente especial, un comando, lo forman al límite, ¿no? Entonces lo acondicionan con mucha presión física, presión psicológica, le reducen la alimentación, le reducen el sueño y lo acondicionan para un combate, pero nunca el combate real es como al que uno lo acondiciona. Pero todo está orientado para la guerra, pero nosotros no nos han preparado nunca para un tema legal. Para la ¿no? guerra judicial. Nosotros hemos ganado la guerra en el campo militar, ¿no? La lucha contra la delincuencia terrorista, pero lamentablemente estamos ahorita involucrados en un ámbito legal que no nos corresponde, ¿no? Y que lamentablemente estuvimos expuestos, y en mi caso personal sigo expuesto. Más de 40 años es algo inaceptable en cualquier país del mundo, pero yo participé en el develamiento y el restablecimiento del orden en el motín que hubo en la isla penal del San Juan Bautista del Frontón, y hasta ahora tengo más de 40 años y sigo enjuiciado, ¿no? En juicios que son interminables. Y permíteme hacer un comentario. Sí. Siempre durante este periodo, porque yo solamente en lo personal tuve 6 meses sin juicio, después toda mi carrera la he desarrollado enjuiciado, y hasta han habido operaciones que he tenido que parar cuando estaba en el BRAE siendo almirante y que tenía que venir al penal San Juan del Lurigancho para hacer un careo con terroristas y tenía que parar las operaciones. Siempre pensé, como te dice el comentario, que nos acondicionan a una guerra en el campo militar, pero no en el campo judicial, porque pensé que este problema era un tema legal y que, bueno, las ONG y todo este sistema que vive de esto y que lo hemos mantenido por todo este tiempo, podía ser vencido por una decisión política, pero sin embargo hemos visto que la señora Presidente que dejó el cargo tuvo los pantalones para políticamente enfrentar y decir que pare esto, pero ya lo dispuso todo y los juicios continúan. Yo Claro. sigo en audiencia todas las semanas, entonces yo estuve equivocado. No, esto tampoco es político, ya es un tema ideológico y no solamente del país, sino ya es un contexto internacional. Claro, lamentablemente, ¿no? hay jueces que lamentablemente no han tomado en cuenta o no quieren tomar en cuenta en estos procesos esta ley que de alguna manera pide acabar con los procesos judiciales que tienen más de 30 años. En su caso me mencionaba que son 40. 40, vamos por ¿no? 40 años. Es increíble que un proceso judicial dure tanto sin resultados, sobre todo sin resultados. Ahora, la semana pasada, y amarramos este tema con el terrorismo, fue sentenciado el congresista, nada menos que un congresista, Guillermo Bermejo, por terrorismo, básicamente. Y todos nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es que una persona vinculada al terrorismo, que luego es sentenciada, puede llegar a un congreso? ¿Cuál es el riesgo que se corre con este tipo de acciones? Bueno, lamentablemente ellos entendieron de que ya su guerra en el campo militar no iba para más. Ellos se replegaron después de haber estado muy fuertes en la ciudad a los lugares de origen, y después ya se dieron cuenta que no podían seguir su guerra en el campo netamente militar, y ellos han infectado todos los ámbitos relacionados a lo que es educación, a lo que es justicia y lógicamente a la parte política, ¿no? Entonces es por eso que vemos todos estos juicios interminables y una serie de cosas que son dolo, porque esta gente está infectada en todo el sistema, ¿no? Están atacándonos desde adentro, ¿no? Como lo propuso Gramsci en su momento, ¿no? ¿Cuál es el nivel de participación, cree usted, que tienen las ONGs en esta situación? Bueno, abiertamente de apoyo a ellos, ¿no? Hay ONG
que viven y han vivido y siguen viviendo simplemente defendiendo a terroristas, porque ese es el nombre, defendiendo a terroristas y persiguiendo a militares y policías. De eso viven, porque ellos ganan sueldos onerosos de manera mensual y aparte con el cambio de los terroristas que dejan de ser terroristas y son víctimas y los familiares pasan a ser personas que tienen relación por el tema económico, ya que enjuician al Estado y de ahí un porcentaje va para estos abogados de las ONG. Es un modo de vida que ellos han desarrollado, ¿no? Porque si ellos quisieran podían, con la presión y la posición que tienen, meternos presos a todos, ¿no? Pero se les acaba el negocio. Esa es la triste realidad. Ahora, esta semana tuvimos aquí en estudios también al ex jefe de la DINI y de la DIRCOTE, el coronel Max Anguamán, y él señalaba que en las próximas elecciones se corre el riesgo también de que lleguen nuevos bermejos. ¿Usted coincide con ello? ¿Usted cree que el plan se mantiene? Sí, es correcto. Para mí me parece la aseveración del coronel exacta. Sí. O sea, ya, pero en ese contexto ya la responsabilidad va, entiendo yo, a los partidos y también al elector, ¿no? Para investigar por quién vas a votar. No es posible que a un congresista que le diste tu voto, faltando un año para que culmine su gestión, termine siendo sentenciado por terrorismo. Claro, pero principalmente es responsabilidad de los partidos, ¿no? Porque vemos que muchos dueños de partidos simplemente reciben a cualquiera dependiendo cuánto es el dinero que ponga, ¿no? Sin mayor filtro. Y después la irresponsabilidad de los votantes, de los que van a votar, porque mucha gente no vota, no averiguan por quién están votando, y mayormente los últimos presidentes que nosotros hemos elegido en general como población han sido: yo elijo a este para que no salga el otro, no es que yo elijo a este porque quiero que salga este. Claro. ¿No? Principalmente el antifujimorismo, ¿no? Usted mencionaba que dentro de toda su larga carrera militar ha tenido solamente 6 meses sin juicio, ¿no? Correcto. ¿Esto tiene que ver con que usted se haya desenvuelto la mayor parte de su carrera en la lucha contra el terrorismo? Sí, es correcto. Para mí fue una experiencia traumática el primer combate que tuve, que fue a los 6 meses sin mayor experiencia, y vi la muerte de cerca, ¿no? Porque yo daba órdenes, mi personal me seguía y en ese cumplimiento de las órdenes muchos murieron. Y también fueron heridos y también vi que cómo me disparaban a mí y gracias a Dios salí vivo. Entonces, en un determinado momento yo tenía muy poco tiempo en la Marina y definitivamente no quería volver a vivir esa sensación de un combate en el cual no me sentía preparado en ese momento por la poca experiencia que tenía. Por la juventud también. Y tenía que desertar, porque ni siquiera había cumplido los 7 años de servicio en la Marina, ¿no? Pero después, a la hora que yo me acuerdo claramente, enterré a mis muertos y visité a los heridos, a la hora que yo cruzo la avenida Venezuela, que es donde queda el Hospital Naval, al costado está la Universidad San Marcos. ¿Y qué cosa es lo que vi? La bandera de Sendero Luminoso flameando en la Universidad San Marcos y todas las paredes de la universidad llenas de alegorías a este movimiento terrorista, ¿no? Entonces yo dije, yo por cobarde me voy a alejar, y había personal que cumpliendo mis órdenes murió, entonces no me pareció correcto, ¿no? Entonces cambié mi switch y me preparé más y bueno, tuve más oportunidades de poder ejecutar operaciones contra terroristas, pero ya más capacitado, ¿no? Como la operación Chavín de Huántar, ¿no? Claro, usted menciona el tema de San Marcos y nosotros recordamos aquel momento en el que entra la fuerza pública, entra a recuperar de alguna manera la universidad que estaba tomada por por terroristas, ¿no? Sendero Luminoso adoctrinaba a los estudiantes ahí, prácticamente se había convertido en una escuela para mostrar y enseñar su ideología, imponer su ideología. Este riesgo, o sea, después de las operaciones que hubo y la universidad volvió a su razón de ser, este riesgo se vuelve a correr actualmente en la universidad. ¿Ve que puede pasar? Sí, lo estamos viendo. Hace un par de semanas, si no me equivoco, han detenido estudiantes que están involucrados en estas revueltas y pues son estos estudiantes eternos, ¿no? Y
dicen que pertenecen a la generación Z, millennial, y son personas mucho mayores, que son personas radicales que manipulan a los jóvenes que no tienen mayor experiencia. Eso se está volviendo a dar delante de todos nosotros, ¿no? ¿Y por qué se esta manipulación de los jóvenes? ¿No conocen la historia? Es un tema real. Nosotros como generación, no en mi caso, porque en mi caso mis hijos han vivido la desgracia que hemos vivido nosotros de vivir bajo el acoso de los terroristas, pero en generación, como generación hemos fallado porque no hemos transmitido la desgracia que hemos vivido nosotros, el no poder ver una televisión normal, el pasar por un kiosco y tener que taparle la cara a los hijos porque no había censura y veíamos pues gente mutilada en las primeras páginas, el que los hijos no puedan salir al parque por el tema de seguridad, de los coches bomba y sobre todo la familia militar, ¿no? Era muy traumático tener que estar poniendo cintas en las ventanas. Claro. Yo recuerdo los juegos que tenía mi esposa con mis hijos, ¿no? Ya, tírate al suelo, abre las piernas, abre la boca y comienza a gritar, ¿no? Para que ellos entiendan qué acciones tienen que tomar cuando hay un coche bomba o hay un artefacto explosivo. Esos son los juegos que teníamos, y el tema que la comida se malograba, que si vivías en un edificio tenías que subir las escaleras porque no había electricidad. No se podía salir ni siquiera a la calle, ¿no? Eso no lo han vivido estos chicos y nosotros no lo hemos sabido transmitir, ¿no? Claro, ahora, es bien complicado que volvamos a esas épocas porque entiendo yo, de forma militar o armamentista, el terrorismo ha sido vencido, pero el tema ideológico está, y está latente. Ponemos el ejemplo de Bermejo, nada más, ¿no? Solamente con eso basta. Pero, ¿en qué estamos fallando? No como sociedad, sino como gobierno, para enfrentar esta situación. El terrorismo tiene diferentes etapas, ¿no? La última etapa son las acciones militares. Eso es cuando ya ellos ya tienen todo organizado, como primero tener una ideología, después tener unos líderes, comenzar a infectar principalmente en las universidades, que lo están haciendo ahora, y después ya armar sus cuadros para hacer las acciones militares, que es lo último que vemos, ¿no? Las acciones terroristas en sí. Eso está pasando, lo estamos permitiendo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con una buena inteligencia y con decisión política sobre todo para poder contrarrestar esto y que el proceso subversivo no continúe, ¿no? Ahora, lamentablemente hemos tenido gobiernos que a todas luces han ido mellando o digamos, dañando un poco la labor de inteligencia de la policía. Usted, como un contraalmirante, ¿cómo ve el manejo del tema de seguridad ciudadana con estos cambios que se han dado, digamos, estados de emergencia, la mayor participación de GERI en estas acciones en penales? ¿Cuál es su análisis al respecto? Bueno, como infante de Marina, yo he tenido la oportunidad de trabajar con unidades especializadas de la Policía Nacional, como la DINANDRO, la DIRCOTE, y hemos tenido muchos logros en diferentes gobiernos, pero principalmente esto se presenta cuando primero hay liderazgo y después hay una decisión política, y no es solamente en el tema de seguridad, sino en todos los aspectos. Lamentablemente con la última presidente que hemos tenido eso no se daba. Aparentemente esto lo estamos viendo con el presidente actual, y esto se debe continuar de esa manera, pero digo, lo importante, no solamente en seguridad, es primero el liderazgo, una decisión política y lógicamente la asignación de medios para que la policía, que es muy profesional, haga su trabajo. Y si bien la labor de la policía se ha visto rebasada por esta inseguridad, esta criminalidad que golpea no solamente a Lima, sino a gran parte del país, ¿usted cree que es necesaria la mayor presencia militar en las calles en la actualidad? ¿O es un riesgo? Mira, en lo personal yo he participado en operaciones de control de orden interno cuando se rebasó la capacidad de la policía. Y independientemente si tenía un objetivo, era positivo o negativo, en ese momento hubo una decisión política, involucraron a las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional, hicimos un trabajo muy bueno, porque la policía, cuando se le deja trabajar y tiene el apoyo político y los medios, hace excelente trabajo, y nosotros hacemos el que nos corresponde.
Las Fuerzas Armadas en control de orden interno son disuasivas, son disuasivas. Nosotros no disparamos un solo tiro, fuimos disuasivos, permitimos que la policía haga su trabajo de manera profesional y controlamos el orden interno en ciudades bastante convulsionadas. Y soy testigo de excepción de ese trabajo. La policía necesita apoyo político, asignación de medios y dejarlos que hagan su trabajo. Son muy profesionales. Contralmirante, para terminar, hace algunas semanas se realizó esta protesta que encabezaba esta denominada Generación Z, hubo enfrentamientos, hubo lamentablemente un fallecido y se generaron actos de violencia. Hubo cerca de 80 policías heridos. ¿Usted cree que la acción de la policía en este tipo de manifestaciones debería ser otra o entregarles las herramientas necesarias para, digamos, repeler a estos manifestantes, o con lo que tienen es suficiente? No, definitivamente que no. Lamentablemente es un hecho concreto. La policía va desarmada. La policía no puede hacer su trabajo que le corresponde de acuerdo a la ley. Y esto es lo que vemos que pasa, ¿no? Policías que son sobrepasados, agredidos, y el problema es que no se respeta la autoridad. Y nosotros no podemos claudicar como sociedad con esto. La policía tiene que estar debidamente equipada, preparada, entrenada y poder cumplir con la ley. No puede ser que le falten el respeto de esa manera. Ahora tampoco los podemos exponer por falta de medios, porque con un rochabús, con armas no letales, porque si viene una persona con un puñal yo no lo voy a matar, ¿no? Pero tampoco voy a poder permitir que me desafíen, ¿no? Entonces a la policía se le tiene que dotar de un equipamiento adecuado, se le debe entrenar y no la debemos exponer como la estamos exponiendo. Gracias a Dios que no hemos tenido policías muertos, pero sí hay policías que tienen daños que ya son irreversibles y es inaceptable. Sí, bueno, estas movilizaciones se dan cada cierto tiempo con el mismo discurso, la misma retórica y bueno, como usted dice, ¿no? Hay que desde casa también empezar a educar un poco a los chicos sobre la historia, porque, digamos, son pasibles de ser convencidos por alguna ideología en una universidad, en un colegio, si es que en casa no les hemos enseñado, ¿no? Y usted, que ha sido un contraalmirante de la Marina, ha sido un comando de Chavín de Huántar, creo que es una de las personas indicadas para invocar a la ciudadanía a no dejarse engañar por estas ideologías. Sí, cuando uno es muchacho, yo también he sido muchacho, es muy impetuoso y cree que el mundo ideal existe, ¿no? Y los socialistas, eso es lo que plantean, que todos somos iguales. Lamentablemente en una sociedad no todos pueden ser iguales, todos no pueden ser ingenieros, tienen que haber obreros. Eso no quiere decir que se sometan ni económicamente ni socialmente, pero el mundo ideal solo existe pues en la mente de los socialistas y en Disneylandia, pero en el mundo real no existe. Entonces eso es lo que venden a los chicos y con la vehemencia y más la gente radical que los manipula, vemos lo que hemos visto en la calle y eso es inaceptable. Nosotros como padres y como generación tenemos que transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, lo que hemos vivido para que eso no se repita. Tenemos que educar y ver qué cosa es lo que está pasando. Este muchacho que ha muerto, si no me equivoco, su padre había servido en el ejército y es más, había luchado contra el terrorismo. Entonces yo no sé cómo este chico que se hacía llamar Terruco, o sea, Terruco, vivió de esa manera teniendo el padre que tuvo, ¿no? Según la información que ha habido, ¿no? Entonces, eso tenemos que estar atentos nosotros como padres, como abuelos, de qué cosas es lo que están haciendo nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Bien, contraalmirante, es un gusto haberlo tenido en estudio, bueno, y esperamos tenerlo en otra oportunidad también para hablar sobre el tema de seguridad ciudadana. Bueno, muchas gracias y permíteme, el día de hoy es aniversario de la Infantería de Marina y permíteme a través de tu señal saludar a todos los infantes de Marina y sobre todo a los veteranos de guerra, porque gracias a ellos vivimos en democracia. Acción y valor. Bien, estuvo con nosotros el contraalmirante situación de retiro Carlos Tello Aliaga, comando de la operación Chavín de Huántar.